Bien, le vamos a dar la bienvenida a Hernán Lechner, economista, para intentar entender, bueno, cuál es este ajedrez entre el gobierno y el campo, ¿no? Sí, me parece que algunos pretenden reeditar el escenario de lo que fue la 125. De hecho, a ver, el 11 de marzo, que es el miércoles, coincide con la fecha que se inició el lockout patronal en aquel momento. Ahora, el contexto no tiene nada que ver, la propuesta no tiene nada que ver, ustedes lo mencionaban muy bien, es una propuesta que en primer lugar, retrotrae allá por enero, por diciembre para ser preciso, cuando Alberto Fernández elimina los topes que había establecido la norma anterior de Macri en septiembre del 18, vuelve a ese origen. ¿Y cuál es ese origen? Bueno, por ejemplo, la soja pagaba 30%, el maíz, el trigo pagaba 12%, es decir, vuelve a ese punto, a esos valores que vale la pena mencionarlo. En aquel momento Macri había eliminado las retenciones y es el Fondo Monetario que le dice, che, la verdad que no cierra las cuestiones fiscales por ningún lado, vuelvan a reponer estas retenciones y ponen unas retenciones que lejos están de ser las retenciones del 35% a la soja. Esto vale la pena decirlo porque si no se enmaraña la cuestión y parece que vale todo cero. Y en ese sentido, la propuesta que hace el gobierno me parece que es muy inteligente. Primero porque hace una propuesta que retrotrae esos valores. Algunos de los referentes del agro, diputados hoy, en aquel momento apoyaron justamente esa medida. Hoy no tienen forma de decir que no están de acuerdo. Y además van un poco más allá y hacen un esquema mucho más atractivo donde, en el caso de las economías regionales, reducen aún más las alícuotas que les aplican. Y en el caso de la soja también vale la pena mencionarlo. No todos los que producen soja van a pagar el 33%, porque la única discusión es que la soja pasa de 30 a 33, que se lo da el marco, la ley de solidaridad. Las demás, ninguna aumenta la alícuota, al contrario, la amplia mayoría, 31 casos de exportaciones de cultivos principales de la comunidad argentina, reducen la alícuota. Es decir, hay amplios beneficios en relación a lo de septiembre que recién mencionaba. Pero insisto, la amplia mayoría de los productores de soja incluso no van a pagar el 33%. El 33% lo pagan solo 14.884 productores, 15.000 productores. Todos los demás no pagan eso. Es más, aquel que produce menos de 100 toneladas paga 20%, no 33, 20. Casi un 40% menos que esa alícuota mayoritaria. ¿Y por qué crees que, digamos, si tiene estos beneficios, se recibió tan mal de parte de las entidades en el campo? ¿Tiene que ver con una cuestión política? Porque quieren ganar siempre. ¿Por qué quieren ganar siempre? Yo a veces escucho algunos argumentos, yo entiendo que defiendan a su sector y está muy bien que así lo hagan. Ahora, me parece que estamos en una situación en la Argentina donde a un sector que no le ha ido mal en estos últimos 4 años puede hacer un esfuerzo. Y no va a afectar la producción. Y de hecho no es cierto que hayan mejorado la producción por la quita de retenciones. Los datos del INDEC muestran otra cosa. A ver, el lunes a la medianoche comienza una medida de fuerza del campo, un paro del campo de actividades. ¿Lo entendés como un lockout patronal? Porque la mesa de enlace siempre habla de que tiene que consultar a las bases. Y las bases son los pequeños productores, son los que integran la Federación Agraria y demás. Esos pequeños productores se han visto beneficiados con estas medidas. ¿Es un lockout patronal o es un paro del campo realmente? Es interesante la pregunta y es para indagar y para seguir, en el sentido de que el planteo del gobierno ha sido inteligente porque justamente pone en discusión en el seno de la mesa de enlace que no todos son iguales. Hasta ahora vos has tenido en los últimos años que el comportamiento del productor, del pequeño productor, el que produce menos de 100 toneladas, es el mismo que el que produce 1.500 toneladas. Bueno, esta segmentación, la devolución segmentada, la diferenciación entre los distintos cultivos, etcétera, etcétera, habilita esta discusión. No es lo mismo el que produce, no sé, maní, que el que produce soja. No es lo mismo. No es lo mismo para los argentinos y no es lo mismo para el productor y no es lo mismo para la morfología interna. Vos, en el caso de la soja en particular, tenés que el 90% de la exportación de soja lo hacen 10 pools de siembra, no lo hacen 150.318 productores, lo hacen 10 pools de siembra. Entonces, me parece muy bien beneficiar al 10% que es pequeño productor dentro del segmento de la soja, ¿no? Me refiero. ¿Crees que va a tener algún
golpe político o algún golpe de efecto esta especie de lockout que van a hacer a partir del lunes? A ver, Para la parece- política, sobre todo del gobierno nacional. Yo creo que es claramente, o tiene una intencionalidad política. Me parece que estamos en una Argentina donde nadie puede hacerse el distraído en el sentido de que acá hemos visto derramar la leche en la Y bueno, no le ruta. quedaba Sí, otra claro. la mesa de enlace que inventar una medida de fuerza, ¿no? Había una Bueno. presión, se podía ir de la reunión o en estos días sin hacer nada, ¿no? Tal vez sí, tal vez sí. Y las medidas que se han tomado no perjudican al sector agropecuario. Ellos deberían defender a su sector. Y si salen de esa reunión y dicen, che, miren, resolvimos esto y vamos a beneficiar a los pequeños productores, a mí me parece muy bien en términos gremiales. O sea, no lo veo como negativo. No entiendo por qué siempre la necesidad de imponer de impulsar esta medida que claramente tiene un tinte político y que me parece que digamos, niega justamente a quienes tienen que representar. Insisto, estamos en una Argentina distinta. En algún momento se tiraba leche, no se justifica nunca, pero en Argentina donde la cosa caminaba, bueno, tirar leche en la ruta es una imagen. En la Argentina del hambre que vivimos hoy, tirar leche en la ruta Es un pecado. me parece que es demasiado osado. Gracias, Hernán. Gracias. Muy amable. Continuamos. Sí.